Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Fortalecimiento de aprendizajes en la construcción de planes de apoyo académico. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como panelista Isaac Lima, profesional del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Isaac, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Daniela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente al equipo de la Universidad de los Andes, con quien ya llevamos una alianza larga este año y nuevamente nos volvemos a encontrar precisamente para dialogar acerca de los temas que nos conciernen alrededor de la flexibilización curricular. Quiero dar un saludo muy especial de parte de todo el equipo directivo del Ministerio de Educación Nacional, la doctora María Victoria Angulo, la señora viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, la doctora Constanza Alarcón, nuestra directora de calidad, la doctora Dani Torres, y por supuesto nuestra subdirectora de referentes y evaluación, la doctora Liseta Angélica Sea, que pues nos envía un saludo muy especial. Voy a compartir mi pantalla, les voy a pedir disculpas a todos y cada uno de ustedes porque mi pantalla, cuando la comparta, va a dejar de compartir la cámara. Yo en este momento me encuentro en territorio, estoy en un establecimiento educativo del municipio de Lebrija, entonces estoy más práctico con la tablet. Entonces, de antemano pido disculpas por ello, pero se me sale de las manos. Voy entonces a compartir la pantalla. Avísenme, por favor, si ya se está viendo y ponemos la presentación aquí completa. Ya la vemos. Listo, perfecto. Muchas gracias. De todas maneras, Daniela, por favor, en algún momento, si se deja de compartir, avísame porque pues yo estoy trabajando sobre la PPT. Claro. Bueno, la idea de la jornada de hoy es dar una idea, dar una orientación a los maestros y maestras para el fortalecimiento de los aprendizajes en una estrategia que queremos empezar a implementar y es la construcción de planes de apoyo académico. Como ustedes saben, la pandemia nosotros nos ha puesto a pensar y a resignificar el sistema educativo y cuando pensamos desde lo pedagógico, encontramos que tenemos grandes lecciones aprendidas y también tenemos muchas áreas de mejora. Hemos encontrado entre las lecciones aprendidas que la evaluación formativa se vuelve un ítem muy importante para diagnosticar los procesos y los desarrollos de nuestros estudiantes. Es por ello que desde el Ministerio de Educación Nacional, en la alianza con el ICFES, hemos propuesto la estrategia de evaluar para avanzar de tercero a 11º grado. Y allí empezamos a encontrar diferentes características y diferentes elementos que nos pueden ayudar a pensar en cómo vamos a fortalecer los aprendizajes. Es una época en la que requerimos tener esta acción, en la que tenemos que pensar cuál es el estado de aprendizaje de los estudiantes para poderlos fortalecer. Y ahí empezamos a entrar a discutir sobre si queremos recuperarlos, si queremos nivelarlos, si queremos alcanzarlos, si queremos acelerarlos. Todo eso hace parte de ese proceso que nos permite generar desarrollos y el tránsito por la trayectoria educativa de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, en este sentido, nosotros encontramos que podemos pensar, primero que todo, partir de evaluar para avanzar, para pensar cómo podemos generar un apoyo pedagógico para fortalecer esos aprendizajes que tienen nuestros niños y niñas. Pero aquí va a ser clave una cosa y es, bueno, ¿qué pasa si nosotros no pudimos evaluar, implementar y evaluar para avanzar? Seguramente podemos empezar a ver algunos elementos que tenemos acá
para llevarlos al interior de nuestros establecimientos educativos. ¿Qué tenemos, por ejemplo, de evaluar para avanzar? Tenemos unos cuadernillos con preguntas abiertas, unos matrices de análisis para preguntas abiertas, hay unos documentos que son unas guías de orientación a docentes donde están las competencias básicas que allí se evalúa. Pero podemos también tener insumos de la evaluación formativa, lo que nosotros tenemos pensado, las rúbricas de evaluación, los instrumentos de evaluación interna, entre otras cosas. Y allí viene un segundo momento y es identificar, bueno, ¿qué valora evaluar para avanzar? Entonces encontramos que evaluar para avanzar valora competencias comunicativas en lenguaje, valora el desarrollo de competencias matemáticas, valora temas y desarrollo de competencias en ciencias naturales y educación ambiental, tiene unos aspectos en competencias ciudadanas, tiene unos elementos de inglés. Y entonces evaluar para avanzar a nosotros los docentes y también el resultado de la evaluación formativa nos va a permitir a decir a nosotros, seguramente vamos a encontrar unas fortalezas y vamos a encontrar unas áreas de mejora. Entonces, sugerimos que vayamos haciendo un ejercicio de plan de fortalecimiento de aprendizajes como reflexión de la práctica pedagógica y como un trabajo conjunto entre docentes, directivos docentes, incluyendo secretarías de educación, para pensar, bueno, cómo podemos fortalecer los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Y entonces, por ejemplo, cómo podemos identificar las fortalezas en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aquí viene algo que nosotros hemos venido diciendo desde el equipo pedagógico de la subdirección y es cuáles son los aprendizajes que han tenido nuestros niños y niñas, cómo fueron esos aprendizajes en casa, cómo son esos aprendizajes ahora que han empezado a retornar a la presencialidad, cuáles son esos aprendizajes esenciales que nosotros requeríamos para nuestros niños y niñas. Seguramente un maestro de primaria nos va a decir cosas como, por ejemplo, queremos que aprendan a leer y escribir, queremos que aprendan algo de matemáticas, contar, medir, comparar. Seguramente un maestro de 10º y 11 nos va a decir, queremos que haga un proceso de lectura crítica, pero que tenga un pensamiento analítico también, que tenga un desarrollo de su personalidad, que sepa y tenga fundamentado un proyecto de vida. Esos son esos elementos y esas fortalezas de los procesos de desarrollo de aprendizaje que podemos tener en cuenta. Pero también podemos tener en cuenta cuáles son esas áreas de mejora en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué no está haciendo que debería hacer? ¿Con base en qué? Con base en el proyecto educativo institucional, con base en los planes de estudio, con base en los referentes de calidad, con base en esa lectura que damos diferentes actores educativos del desarrollo de los niños y niñas. Y allí entonces es importante ver cuál es esa ruta sugerida para el fortalecimiento de esos aprendizajes y cómo nosotros finalmente podemos elaborar un programa, un plan de fortalecimiento de esos aprendizajes. Y pues encontramos también una serie de recursos que nos van a servir a nosotros y que ponemos a disposición de toda la comunidad. Por ejemplo, tenemos unos recursos impresos. Quienes cuentan con el equipo del PTA, el acompañamiento del programa Todos a Aprender, seguramente tenemos el material para básica primaria, pero seguramente también tenemos otros recursos impresos como son los modelos Retos para Gigantes, Caminar en Secundaria, Secundaria Activa, libros de texto. Pero además de eso tenemos el canal Exploremos, que ya lo hemos mencionado en este espacio varias veces y que se convirtió en el primer canal de audio streaming a través de la TDT 24 horas de programación educativa, con franjas para básica primaria, para básica secundaria, para media, para niños y niñas de primera infancia, para las familias, para la educación rural, para los adultos. Y también tenemos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, tanto en Canal Exploremos como en Señal Colombia y en Canal Institucional, el programa Profe en tu Casa, una apuesta que tenemos con el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación Nacional y RTBC para fomentar los aprendizajes, para mostrar un lado entretenido de los aprendizajes. El salón más divertido del mundo, lo llaman nuestros queridos presentadores. Y tenemos también los recursos disponibles en Aprender Digital, recursos que los maestros pueden descargar y que pueden trabajar on y online. Tenemos también Tutoti como una gran experiencia para generar esos procesos de tutorías. Entonces, aquí encontramos que
tenemos una serie de elementos que nos pueden ayudar a fortalecer, a tener esos recursos de fortalecimiento, esos aprendizajes que nos puede generar a nosotros pensar esa reflexión que como maestros y que como comunidad educativa tenemos. ¿Cómo pensamos esos fortalecimientos educativos, esos fortalecimientos de los aprendizajes? ¿Cómo damos sentido y significado? Ahora, teniendo en cuenta la parte socioemocional de los aprendizajes de los niños y las niñas, es fundamental. Entonces, allí lo que nosotros pretendemos es demos unos elementos y construyamos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa algunos aspectos que nos permita trabajar en ese pro de esos desarrollos y esos aprendizajes, valga la redundancia, con sentido y significado. Entonces, allí encontramos que es muy importante esta reflexión de los maestros, esta reflexión que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Qué vemos? Por ejemplo, con los insumos de evaluar para avanzar. Con evaluar para avanzar vamos a encontrar 4 tipos de instrumentos, 4 tipos de insumos. Primero, entonces, encontramos unos instrumentos de valoración en competencias básicas y unos cuestionarios auxiliares que han recogido información acerca de cómo es el proceso de desarrollo, cómo es el proceso socioemocional de los estudiantes, también alrededor de su contexto socioeconómico y el contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, vamos a encontrar diferentes instrumentos de valoración. Encontramos principalmente matemáticas, evaluando desde tercero hasta grado 11, alrededor de las competencias comunicativas en lenguaje. Tenemos desde tercero hasta noveno y tenemos en particular procesos de lectura crítica en media, en décimo y en undécimo. Tenemos valoración en ciencias naturales y educación ambiental desde quinto hasta noveno, es decir, desde el final de la básica primaria y toda la básica secundaria, y específicamente en ciencias naturales también en la media. Alrededor de las competencias ciudadanas, específicamente alrededor del pensamiento ciudadano, vamos a encontrar también desde quinto hasta noveno, y en la media vamos a encontrar competencias de ciencias sociales y competencias ciudadanas. Y en inglés, fundamental también, vamos a tener valoración en los grados noveno a undécimo y los cuestionarios auxiliares que van a estar disponibles para todos los grados. Estos entonces nos van a permitir relacionarlos con los referentes de calidad, saber que hay unas preguntas específicas para matemáticas que están vinculados con unos elementos, con unos referentes de calidad que nos van a permitir a nosotros identificar cuáles son esos posibles aprendizajes priorizados que podamos tener de acuerdo a cómo van respondiendo las preguntas nuestros estudiantes. Tenemos un segundo insumo que van a ser las preguntas abiertas de competencias básicas y unas rúbricas de evaluación. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener en tercero y en quinto, en séptimo y en noveno para los grados impares, en matemáticas, para todos estos grados, en competencias comunicativas, en lectura crítica, en competencias comunicativas en lenguaje, en escritura, los procesos de escritura desde quinto hasta noveno, y en ciencias naturales y educación ambiental desde el quinto, séptimo y noveno. Y allí entonces vamos a encontrar también unas matrices de análisis de las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios auxiliares que nos van a permitir identificar cómo están aprendiendo los estudiantes y qué ejercicios podemos llevar a cabo, cómo podemos generar una reflexión acerca de cómo fortalecer los elementos. Estas matrices no son el único camino, son otros caminos, son parte de otros caminos que podemos sugerir los maestros de acuerdo a las características de nuestro contexto, de acuerdo a lo que queremos que aprendan, de acuerdo a los planes de estudio, de acuerdo a las diferentes formulaciones que tenemos al interior de nuestros establecimientos educativos. Y finalmente, entonces, unas guías de orientación que están dirigidas a docentes de cada instrumento ofrecido en Evaluar para Avanzar. Y allí entonces van a tener unas competencias de cada área, cuál es entonces la pregunta, cuál es la afirmación, cuál es la evidencia que se valora y las opciones de respuesta. Aquí es fundamental tener presente que Evaluar para Avanzar no es una prueba estandarizada, es un instrumento de valoración para apoyar y aportar a la evaluación formativa. Y esto es fundamental que lo tengamos presente. Ya lo hemos dicho varias veces, Evaluar para Avanzar no pretende medir cómo es el estado de aprendizaje de un estudiante y compararlo con una media nacional, sino que sirva al maestro como un insumo
para pensar cómo son las características de aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y qué elementos podemos nosotros tener en cuenta a lo largo de nuestra práctica educativa para llevar a cabo estos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Entremos a mirar qué valor evaluar para avanzar y también a partir de allí ver qué elementos nosotros podemos tener en cuenta. Entonces, en competencias comunicativas, en lenguaje, el proceso de lectura, la idea es que a través de evaluar para avanzar podamos valorar estas habilidades que se desarrollan para comprender, interpretar y evaluar textos que obedecen a diferentes propósitos. Pero miremos aquí que encontramos una potencialidad en este tipo de competencias y es que no solamente corresponden al área de español, sino que corresponden también a todas las áreas. La parte comunicativa en matemáticas, la parte comunicativa en ciencias naturales, la parte comunicativa en artes, la parte comunicativa en educación física, recreación y deporte, entre otras áreas, va a ser fundamental. Cómo estamos comprendiendo el mundo, cómo estamos interpretándolo, cómo estamos dando una lectura. Y ahí es fundamental las diferentes lecturas que tenemos, las lecturas específicas que vamos a tener en las clases de lenguaje, pero también las lecturas que podemos dar desde diferentes áreas del saber. Y allí entonces es fundamental fomentar y promover un determinado conocimiento que sea articulado con las propuestas que surjan al interior de los establecimientos educativos. Específicamente en lectura de tercero a noveno, va a ser desglosado en 3 elementos fundamentales. Primero, una parte literal, por después una parte inferencial y una parte crítica. Y entonces allí queremos es que nos diga, bueno, cómo se está reconociendo ese significado explícito que hay al interior de un texto, cómo se puede identificar el tema y el significado implícito de esos contenidos que se están dando y cómo se evalúan esos contenidos y las formas de los textos para valorar argumentos de un autor o conjunto de autores. Lo que realmente nos está diciendo, lo que yo puedo deducir que me dice y el análisis de lo que me está diciendo para aportarlo a mi proyecto de vida. Y ahí entonces, en décimo y en undécimo, lo que va a hacer es valorar esas competencias para identificar y entender los contextos locales que conforman un texto, pero también esa parte local, cómo se empiezan a articular para darle un sentido que sea global. Y a partir de allí que los estudiantes puedan ser capaces de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Y si nos fijamos en esta parte, ya empezamos a tener una priorización de aprendizaje. Y aquí, implícitamente, empezamos a tener una priorización de aprendizajes que puede ser validada por los diferentes establecimientos educativos, que puede ser validada y empleada por los maestros. En matemáticas vamos a trabajar siempre con referencia en los estándares básicos de competencias, pero allí vamos a tener en cuenta los diferentes procesos matemáticos que están abordados desde los lineamientos. Entonces, el razonar, el resolver problemas, el comunicar, mire que está relacionado con lo que hablábamos antes, el modelar y el elaborar y ejecutar procedimientos. Entonces, allí vamos a ver que ese proceso de razonamiento vinculado también con un proceso de lectura que nos lleva a identificar elementos de cómo se hace, cómo lo haría, sin necesidad de hacer, o tratar de tener un acercamiento de cómo se haría. El resolver problemas, esas actividades que nos acercan a un problema que es matemático, que tiene que ver con matemáticas. El comunicarlo, el decirlo cómo lo hizo, el expresar cómo se lleva a cabo el proceso. El modelar, generar situación donde permite ver y validar diferentes procesos y diferentes resultados que puedan salir y cómo elaborar y ejecutar procedimientos, que también es fundamental para los procesos de acompañamiento de enseñanza y aprendizaje. Vamos a tener en cuenta entonces de tercero a noveno la comunicación, modelación y representación en un grupo de preguntas, razonamiento y argumentación en otro grupo de preguntas y un tercero en planteamiento y resolución de problemas. Muy similar a cómo se maneja la estructura de las pruebas Saber 3, 5, 7, 9. Y en décimo y en 11 vamos a trabajar alrededor de la interpretación y la representación, alrededor de la formulación y ejecución y alrededor de la argumentación. Allí va a ser fundamental entonces ver que con los estudiantes de décimo y 11 queremos llegar a pensar un acercamiento más específico de las matemáticas que nos pueda aportar
a darle un sentido y un significado a estos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Específicamente en ciencias naturales y educación ambiental, lo que buscamos es pretender ver cuáles son las capacidades que tienen los estudiantes para comprender y usar nociones, también conceptos y diferentes teorías en ciencias naturales en esa solución de problemas que surgen en la vida cotidiana y en ambientes simulados, y esa habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de naturaleza. Entonces, de quinto a noveno vamos a pensar en esos procesos de indagación, en ese uso comprensivo del conocimiento científico y la explicación de fenómenos alrededor de varios escenarios conceptuales. Primero, el entorno vivo. Segundo, el entorno físico. Tercero, la tecnología, la ciencia y la sociedad. Y allí, pues en décimo y en once, vamos a tener también en cuenta los procesos que son biológicos, los procesos químicos, los procesos físicos, cómo el mundo biológico se comporta, cómo se comporta desde los procesos químicos y cómo se comportan desde lo físico, entendiendo esas grandes diferencias que vamos a tener específicamente cuando estudiamos con nuestros estudiantes de la media. Y pues también relacionado con los temas específicos de tecnología, ciencia y sociedad que son fundamentales. Alrededor de las competencias ciudadanas y el pensamiento científico ciudadano, vamos a encontrar primero esa capacidad que tienen nuestros estudiantes en su rol de ciudadanos para participar de manera constructiva y activa en la sociedad. Y allí entonces es importante tener en cuenta esa premisa que nos marca que un ciudadano competente es aquel que analiza su entorno social y político, que tiene presente tanto sus deberes como sus obligaciones, que puede reflexionar acerca de cómo es su entorno, de cómo son las problemáticas que está viviendo, de cómo también asume esa responsabilidad consigo mismo, con el otro, con lo otro, esa responsabilidad social, generándose un interés hacia su bien común, pero también hacia su colectividad, buscando soluciones a algunas situaciones que sean promoviendo el bienestar de la comunidad. Y entonces, pues, en nuestros estudiantes de quinto a noveno vamos a pensar cómo es ese pensamiento social, cómo se van a interpretar y analizar las perspectivas, cómo se va haciendo esa introducción al pensamiento reflexivo y sistémico. Y desde décimo y once, pues, alrededor de el multiperspectivo, el pensamiento sistémico, la argumentación en contextos ciudadanos y en diferentes conocimientos que nos permitan generar un uso y un bien de ese ser, de ese ciudadano. En inglés, entonces, pues vamos a articularnos con esa competencia comunicativa, específicamente pues en esta lengua a nivel de lectura y uso del lenguaje. Y pues la idea de esta parte, de esta componente de evaluar para avanzar, es ver cómo a partir del marco común europeo de referencia para las lenguas, se puede clasificar en diferentes niveles de desempeño, de A1, A1, A2 y B1. Y allí pues nos va a dar también una información vinculante, por ejemplo, con los elementos del desarrollo de competencias y de los aprendizajes. Entonces, allí encontramos que, listo, tenemos unos aprendizajes y ahí encontramos ya una primera priorización de aprendizaje. Una primera priorización de aprendizajes que nos va a permitir a nosotros como maestros pensar cómo respondieron nuestros estudiantes, cómo articulamos esos resultados de evaluar para avanzar con los procesos de evaluación interna que tenemos, y a partir de allí cómo podemos fomentar otro tipo de acciones con nuestros estudiantes. Y entonces lo que nosotros entendemos es que sugerimos empezar a pensar en un plan de fortalecimiento de aprendizajes para planear cómo es ese proceso de desarrollo de aprendizaje en este marco del retorno a la presencialidad. Y entonces allí generamos unas acciones que están articuladas desde el currículo, que también tienen que ver con esa formación docente, entendida no solamente como los programas de formación continua, sino como este proceso de desarrollo profesional, que parte de la reflexión sobre la práctica pedagógica que tenemos cada uno de nosotros al interiorizar nuestro quehacer. Y allí también cómo va vinculado el uso pedagógico de estos recursos educativos hasta un proceso de evaluación formativa, que tiene como objetivo buscar que los aprendizajes de nuestros niños y niñas se den
de acuerdo a las estructuras que tenemos al interior de nuestros establecimientos educativos, al interior de nuestros proyectos educativos institucionales, y que podamos alcanzar en el tránsito por la trayectoria educativa la diversidad, identificando la diversidad de cada estudiante. Entonces, allí es fundamental varias premisas que nosotros hemos tenido en cuenta. Y es que este plan de fortalecimiento de aprendizaje es parte de esos cambios, de esos desafíos y oportunidades en el retorno a la presencialidad que hemos mencionado en sesiones anteriores, que hemos mencionado cuando estamos en territorio y que mencionamos cuando estamos trabajando con los maestros, como consecuencia de esa transformación que tenemos gracias a la pandemia. Por un lado, y en ese cambio, en ese desafío, en esa oportunidad de identificar cuál es el estado de desarrollo de los estudiantes, cómo podemos reducir brechas en el aprendizaje. Y entonces ahí es fundamental que nosotros pensemos, bueno, ¿para qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos caracterizando estos aprendizajes? ¿Cómo vamos a hacer esa interpretación y ese análisis de los resultados? No solamente de evaluar para avanzar, sino también de cada una de las evaluaciones internas, de cada uno de los procesos, de cada una de las evidencias que nos van emitiendo nuestros estudiantes. Y ahí es fundamental entonces esta pregunta que hace parte de esa reflexión acerca de la naturaleza del currículo. Y entonces allí vienen dos elementos que son fundamentales y es, por un lado, cómo nosotros, desde nuestro rol docente, vamos a revisar y a flexibilizar las apuestas curriculares de nuestro establecimiento, cómo articulamos el proyecto educativo institucional con el plan de mejoramiento, con el plan de trabajo que tenemos. Y ahí entonces, cómo vamos a hacer consistentes las necesidades de los estudiantes y las posibilidades que tenemos en el contexto para aprender en esta coyuntura actual. Y ahí entonces surgen dos preguntas que son fundamentales: el qué enseñar y cómo enseñar. Y entonces allí pensamos bueno, alrededor de los referentes de calidad, alrededor de los estándares básicos de aprendizaje, alrededor de los DUAS, alrededor del desarrollo sostenible, ¿de qué manera vamos a definir criterios y mecanismos para priorizar y valorar los aprendizajes con base en esas necesidades detectadas? Insisto, no solamente aprender de evaluar para avanzar, sino también de lo que nos dan evidencia cada uno de nuestros niños y niñas a lo largo de su quehacer, de su gestión de aprendizaje que tiene allí. Y allí viene otra pregunta y es, ¿cómo enseñar? ¿Qué estrategias didácticas y recursos educativos tenemos? Y aquí, en este espacio, ya hemos mencionado previamente algunas. Inicialmente, cuando tenía unas diapositivas anteriormente, mencionaba algunas de las que podemos emplear. Y también, revisando este ciclo de webinar, encontramos que vamos a mostrar cómo está Profe en tu casa, cómo está estructurado el canal Exploremos, cómo está estructurado la estrategia Conectados con las Matemáticas, cómo está estructurado el EduSitio Colombia Aprende alrededor de aprender digital. Y estas estrategias y recursos didácticos nos permiten a los docentes definir cuáles son esas opciones didácticas y cuáles son esos ambientes de aprendizaje que podemos darle a nuestros estudiantes. Pero también viene una parte fundamental y es alrededor de la innovación educativa. Hablábamos y hemos mencionado que la innovación educativa que nos permite diseñar acciones para fortalecer esos aprendizajes. Entonces, este proceso de fortalecimiento de aprendizajes nos va a llevar a eso, a esa innovación, a cómo yo voy utilizando, cómo voy sacando de las necesidades que tienen los estudiantes, los aprendizajes que vamos a priorizar. Y entonces, allí, esa innovación educativa también nos propone generar nuevas apuestas didácticas. Tenemos una serie de recursos educativos. No es obligatorio que los usemos, pero seguramente nuestros estudiantes se van a motivar mucho más si encuentran otras perspectivas para poder ser acompañados, para poder aprender. La Rayo, que es algo nuevo para ellos, que no la conocieron nunca, como parte de su proceso de acompañamiento, enseñanza, aprendizaje, lo pueden hacer. Como un tema y un contenido escuchado en el canal Exploremos nos puede llevar a explorar diversas herramientas para el aprendizaje, como un programa de Profe en tu casa, en el marco del entretenimiento, nos puede llevar a cabo a fomentar aprendizajes, a fomentar acciones que sean educativas para nuestros niños y niñas y que están relacionadas directamente con los referentes de calidad. Y ahí entonces también está el reto, el cambio, el reto
y el desafío de asumir la evaluación desde su carácter formativo. Sigue siendo, no nos cansaremos de hablar de dos temas fundamentales, de la flexibilización curricular y del carácter formativo de la evaluación. Cómo los maestros podemos generar estrategias de seguimiento y valoración para acompañar los aprendizajes de nuestros estudiantes que nos permitan a todos y cada uno de nosotros pensar cómo llevar a cabo ese fortalecimiento constante, porque esto es un proceso que sea constante. Y allí viene también la respuesta a esa pregunta de cómo evaluar, cuándo evaluar, para qué evaluar. Finalmente, viene cómo también las diferentes familias, cómo los diferentes actores educativos nos pueden acompañar a los procesos de desarrollo de experiencias de aprendizaje. Y esto entonces nos va a ayudar también a responder la pregunta, ¿con quién enseñar? Entonces, alrededor de la formación, alrededor del acompañamiento, alrededor de las alianzas. Entonces, por un lado, la familia, cómo entra y cómo se vincula a estos procesos de enseñanza y aprendizaje. La pandemia nos muestra que tenemos dos casos ahora, uno muy alejado del otro. Las familias que se involucraron de manera plena en los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje, y las familias que definitivamente por razones que no vale la pena mencionar, seguramente se nos alejaron. Y ahí es fundamental también ver cómo cae en cuenta toda esta componente socioemocional. Pero también viene la parte de la cualificación docente. Ese trabajo que los maestros y maestras han venido desarrollando de manera silenciosa, de manera significativa en sus procesos de fortalecimiento, en sus procesos de reflexión sobre su práctica. Cómo se están estableciendo comunidades y redes de aprendizaje, cómo se está promoviendo el liderazgo directivo para el mejoramiento de la gestión escolar. Y entonces estos planes de fortalecimiento educativo de alguna otra manera nos permiten pensar que definitivamente estamos haciendo unos ajustes a nuestro currículo, especialmente a los elementos, a sus metodologías, a sus componentes, a sus propósitos, a sus recursos, a su evaluación, a las competencias que estamos viendo allí para contribuir a los procesos de desarrollo y aprendizaje a lo largo de la trayectoria educativa y que va a tener en cuenta un marco fundamental que desafortunadamente en esta PPT, en este slide no se puede dar, pero que cada uno de los maestros lo tiene. La luz del contexto, el territorio, las necesidades individuales y las oportunidades de acceso que vamos a tener allí presente. Entonces, allí empezamos a darnos cuenta que tenemos todos los recursos para generar ese proceso de fortalecimiento de los aprendizajes y que podemos empezar a gestionar una serie de preguntas y una serie de interrogantes. Allí entonces nosotros encontramos generar un plan de fortalecimiento de aprendizajes a partir de una serie de acciones. Proponemos 6 acciones que nos pueden ayudar a pensar en cómo fortalecer ese plan de esos aprendizajes de nuestros niños y niñas. Por un lado, invitamos a que los maestros identifiquen cuáles son esos aprendizajes a fortalecer según los instrumentos que tenemos. Posiblemente tratamos de pensar y de marcar todo alrededor de evaluar para avanzar, pero que no sea el único. ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Qué resultados teníamos nosotros de los aprendizajes que tuvimos en casa con los que tenemos ahora que estamos haciendo alternancia y ahora que retornamos a la presencialidad? ¿Cómo fueron esos aprendizajes? ¿Qué características tienen esos aprendizajes? Y entonces a partir de allí identificamos, pero empezamos a tener presente algo fundamental y es la propuesta con la que partimos. La propuesta con la que partimos fue importante. Nosotros no solamente nos pusimos a trabajar, maestros y maestras, en desarrollar guías. Hicimos un ejercicio de priorización de aprendizajes que tenía seguramente algunas características, que es lo esencial que quiero que nuestros niños y niñas aprendan ahora que se van a su casa cuando estábamos en el presente del 13, 14 de marzo del año pasado. ¿Qué es lo que el material de texto que tengo y las posibilidades de comunicación con el estudiante me permite que él pueda llevar a cabo? ¿Qué es eso esencial y no negociable que yo quiero que aprenda? Y ahí hicimos una formulación
fuera explícita o fuera implícita de ese proceso, de ese plan de estudios que teníamos inicialmente. Y a partir de allí encontramos unos resultados que ahora empezamos a ver. Se lograron, no se lograron otros, pero finalmente no eran. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes que podemos llegar a tener en cuenta? Y entonces viene la segunda parte y es ¿cómo lo voy a relacionar? Voy a relacionar estos aprendizajes que tienen nuestros niños y niñas ¿con qué? Con los referentes de calidad. ¿Cuáles son estos referentes de calidad? Los estándares, los lineamientos, las orientaciones curriculares de las diferentes áreas, pero también están ese plan de área que les estaba mencionando hace un rato, el proyecto educativo institucional, las sugerencias que como comunidad educativa empezamos a tener, lo que tradicionalmente tenemos en nuestro establecimiento educativo, su misión y su visión. Y entonces allí empezamos a darnos cuenta, es fundamental poder tener esos aprendizajes de tal manera que se garanticen y se vinculen con unos referentes de calidad. Es importante aquí, queridos colegas, entender que nuestros niños y niñas no necesitan aprender contenidos. El enfoque del marco educativo colombiano es el desarrollo de competencias. Y esto nos permite generar unos aprendizajes con sentido y significado. Allí, a partir de eso, entonces empezamos a establecer unos recursos para emplear de manera concreta y para fortalecer los aprendizajes priorizados. Vamos a no solamente establecer, sino analizar cuáles son esos recursos que podamos utilizar. Me sirve el canal educativo, me sirve la emisora comunitaria, me sirven los recursos que tengo al interior de mi establecimiento educativo. ¿Qué me puede aportar allí? Y entonces empezamos a ver que podemos generar acciones concretas para fortalecer estos aprendizajes priorizados. Y a partir de allí viene algo que es fundamental del quehacer del maestro. Diseñemos estrategias didácticas que me permitan, por un lado, fomentar el uso de esos recursos, pero que me conlleven al fortalecimiento de los aprendizajes que tenemos. El recurso no solamente es el recurso per se, sino que debería tener una intencionalidad pedagógica. Y aquí los maestros somos los expertos en generar esa intencionalidad pedagógica para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje que se puede dar con sentido y significado en el marco de la autonomía institucional. Entonces, la invitación aquí es no nos quedemos solamente con necesito priorizar los ejercicios y hacer una actividad y un ítem y ya aprendió. Es cómo voy a darle un sentido y un significado a esos procesos. Y ahí entonces empezamos a ver que es necesario evaluar siempre de manera permanente. ¿Cómo está nuevamente ese estado de esos aprendizajes? ¿Cómo se puede focalizar y cómo se puede seguir fortaleciendo esos aprendizajes que queremos que nuestros estudiantes logren? Entonces, allí encontramos que con base en estos 5 elementos, entonces vamos a tener que los recursos los vamos a utilizar siempre ubicando a los estudiantes dentro del centro del quehacer pedagógico, académico y curricular. Lo que queremos es que ellos aprendan. Entonces, a partir de estas 5 acciones, lo que nosotros buscamos es ubiquémoslos a ellos y a ellas en el centro del aprendizaje. Y estas competencias que van más allá de los contenidos nos permite vincular su saber, su saber hacer y su saber ser. De tal manera que se puedan vincular esos aprendizajes que se dan con los objetivos que tenemos desde las instituciones educativas. Aquí es fundamental generar una serie de preguntas. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de aprendizaje ahora que voy a fortalecerlos? ¿Cómo selecciono y sistematizo contenido para lograr esos objetivos de aprendizaje? ¿Cuáles son esas temáticas? ¿Cuáles son esos recursos que tenemos para fortalecer dichos aprendizajes? Y entonces allí voy a encontrar esas competencias, esas temáticas que me sirven de excusa para desarrollar competencias que me van a favorecer esos procesos de aprendizaje con sentido y significado.
Y también viene una pregunta fundamental en medio de estos elementos que se les está mencionando, que les estoy mencionando acá, y es cómo uso y adapto el recurso educativo para aportar a un proceso de aprendizaje específico. Entonces, ¿cómo me sirve la radio? ¿Será que me sirve? ¿Cómo me sirve la televisión? ¿Será que me sirve? ¿Cómo me sirve la calculadora en clase de matemáticas, por ejemplo? O en otra clase. ¿Será que me sirve? ¿Será que no me sirve? Y eso me va a permitir articular esos recursos en el enfoque didáctico que cada uno de los maestros tiene y que también se tiene a lo largo de los proyectos educativos institucionales. Y hacemos una sugerencia fundamental, una sugerencia que hace parte de ese continuo, de ese desarrollo profesional de los profesores. Con apoyo de aliados, ¿cómo podemos fortalecer el saber profesional para diseñar diferentes planes de fortalecimiento? Los maestros también aprendemos de otros colegas, cómo aprendemos entre pares, cómo lo estamos haciendo. Y a partir de allí experiencias como los laboratorios pedagógicos, a partir de allí experiencias como estos espacios de intercambio y otros mecanismos que tienen los maestros y otros insumos que tienen como por ejemplo diplomados y formación continua, nos permite fortalecer ese saber profesional. Entendemos, estimados maestros, que podemos fortalecer los aprendizajes también desde la identificación de esas características de la enseñanza que tenemos. Y es fundamental entonces, y la invitación es a generar ese trabajo colectivo que podamos tener nosotros los maestros allí a cabo. Es fundamental esa reflexión que generamos como colegas en el marco de esta reflexión en este retorno a la presencialidad. Por ejemplo, nosotros utilizando evaluar para avanzar, podemos ir a ver un poco a poco cómo es ese primer paso o esos primeros 3 pasos que estaban en el ítem anterior. Identificar, relacionar, establecer o analizar. Por ejemplo, Juana Pérez, una estudiante de grado séptimo, marcó la opción A en la respuesta de la pregunta 3 de matemáticas. La pregunta 3 es esta que está aquí establecida. ¿Cuáles son las notas obtenidas por Carlos en sus evaluaciones? Nota 1, 4, nota 2, 2, 4, nota 3, 3, 5 y nota 4 no la sabe. Y necesita un promedio o una media en sus evaluaciones que sea como mínimo 3.5. ¿Cuál es esa mínima calificación que debe obtener el estudiante en una determinada nota? Y entonces, en el cuadernillo de evaluar para avanzar, vamos a encontrar las diferentes preguntas y vamos a encontrar la competencia, vamos a encontrar la afirmación, vamos a encontrar la evidencia, el componente, el estándar asociado, aquí lo vamos a leer, el uso de medidas de tendencia central para interpretar, uso medidas de tendencia central, moda, mediana, media para interpretar comportamientos de un conjunto de datos, que evalúa la capacidad para reconocer propiedades de la media aritmética calculándolo en una situación cercana a los estudiantes. Está la respuesta correcta y están las opciones que no son válidas. Entonces, a partir de ese proceso de identificación, bueno, ¿cuál es este aprendizaje que relaciono directamente? Entonces, aquí hay un estándar asociado que es uso de medidas de tendencia central para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos. Y entonces encuentro que en los estándares básicos de competencias matemáticas está este estándar, pero seguramente también esté en alguno de los enunciados que tenemos nosotros al interior de nuestros planes. Y entonces podemos hacer un análisis de cuáles son esos recursos sugeridos que pueden fomentar ese fortalecimiento del aprendizaje. Y, por ejemplo, encontramos que en secundaria activa, encontramos que en medidas estadísticas, en la unidad 4, capítulo 1, tenemos un tema que nos aborda allí, medidas estadísticas, pero también tenemos un material de aprendamos haciendo en aprender, en caminar en secundaria, pero también tenemos en la temporada 1 de Profe en tu Casa el capítulo 26 denominado Zombies, Expansión y Probabilidad, y en el canal exploremos en cómo aprendemos la emisión del 5 de agosto. Y mire que esta parte del 3 nos está diciendo, acá hay un material que es sugerido, un recurso que está sugiriendo, podemos sugerir, pero finalmente las minucias de la característica de ese aprendizaje también se empiezan a dar
en cuenta a partir de las estrategias didácticas que fomentan ese uso de recursos y a partir de esa evaluación. ¿Por qué? Porque ese fue su insumo. Que el estudiante haya respondido bien o mal, eso nos permite identificar algunas características, pero también empezamos a identificar varias cosas. ¿Qué conoce el maestro acerca de la característica del aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué, cómo actúan los maestros, los estudiantes frente a un desarrollo, frente a un proceso de aprendizaje? ¿Qué le llama más la atención? ¿Cómo la entiende más? Por ejemplo, la moda. La palabra moda a los niños y a las niñas ya les da un significado. ¿Cómo puedo apropiar ese significado de la vida cotidiana a la clase de matemáticas o a un contexto interdisciplinar que surge allí? Y entonces empezamos a encontrar que podemos empezar a tener también un proceso de evaluación. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué le pasa al estudiante? ¿Qué características empieza a tener el estudiante cuando se acerca a un determinado proceso de aprendizaje? Y entonces encontramos que todos estos elementos, pues finalmente hacen parte de esa construcción que como docentes y directivos docentes queremos promover al interior de nuestros establecimientos. Queremos también ver que surgen unas preguntas que son fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas y que son fundamentales para desarrollar estos planes de fortalecimiento, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, cuáles son los aprendizajes, las fortalezas en los aprendizajes que tenemos identificados en nuestros estudiantes. Cómo son las áreas de mejora y cuáles son las áreas de mejora que tenemos para generar estos planes de fortalecimiento. Qué recursos realmente cuenta el estudiante, qué podemos y cómo podemos integrar aprendizajes no solamente de un área común, sino de diferentes áreas. ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo con los maestros y las maestras en los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje? Entonces, ese plan de fortalecimiento de aprendizajes puede convertirse en un insumo para garantizar los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje y para garantizar, buscar ese cierre de brechas, para valorar esos desarrollos de los estudiantes con base en los referentes de calidad y con base en lo que al interior de los establecimientos educativos tenemos. No quiero cerrar esta parte de esta conversación el día de hoy teniendo en cuenta dos elementos que son fundamentales. Por un lado, tener en cuenta que generar estos elementos, estos planes de fortalecimiento de aprendizaje nos puede empezar a pensar en rutas en las que los establecimientos podemos armonizar los procesos de fortalecimiento, de refuerzo, de nivelación, de recuperación de aprendizajes a fin de alcanzar un saber colectivo que sea organizado. También permitir que los estudiantes puedan empoderarse de su proceso de aprendizaje a lo largo de la trayectoria educativa y que este sea apoyado por nuestros docentes, por nuestros directivos docentes. Y que estas experiencias que se puedan dar de aprendizaje en el marco del desarrollo de estos planes de fortalecimiento nos permitan a nosotros complementar las experiencias y las interacciones de los estudiantes a un grado considerable de desarrollo de competencias y que finalmente nos permita a nosotros aportarle al cierre de brechas que nos tiene inquietos últimamente como parte de esta reflexión alrededor del retorno a la presencialidad. Entonces, quiero aquí cerrar mi presentación. Sé que el tiempo ya se me está acabando y quisiera entonces permitirme volver a abrir mi cámara y ver qué preguntas y respuestas tendríamos. Veo que hay un par de preguntas. Una es, nos están preguntando que teniendo en cuenta los resultados de evaluar para avanzar, nos brinda
los aprendizajes que debemos mejorar en cada uno de los grados de nuestra institución. ¿Existen guías de la plataforma para reforzar esos aprendizajes? Digamos que no, explícitamente no los hay, pero aquí es fundamental tener presente algo. No necesariamente evaluar para avanzar nos puede dar la última palabra sobre los aprendizajes que debemos mejorar. Estas son también elementos formativos, parte de esa evaluación formativa, y creo yo que debería complementarse con lo que está realizándose alrededor de la evaluación interna, alrededor de ese seguimiento de los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Y nos hace Juliet nos hace una pregunta importantísimo, que es, ¿el DUA no iría en el cómo enseñar? Sí, profe, el DUA de pronto nos ayuda también en esa respuesta al cómo enseñar, y se convierte también en una estrategia didáctica del cómo. Obviamente cuando estamos haciendo ese acercamiento al DUA, también estamos respondiendo también el qué enseñar. Son preguntas, eso es como una gran masa de plastilina, y son preguntas que están ahí todo mezclado, y nosotros tratamos de separar, pero siempre que estamos preguntando qué enseñar, también a la vez nos estamos preguntando para qué, por qué, qué enseñar, para qué, cuándo evaluar. Son preguntas que están allí y hacen parte de un todo. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Voy a mirar aquí de pronto en el chat a ver si de repente tenemos alguna otra pregunta. Bueno, vale. Saludos. Nos preguntan si el material lo podemos compartir. La grabación de esta sesión se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes, los participantes, para que lo puedan revivir, y va a estar también en Contacto Maestro. Entonces, este trabajo que estamos realizando y mostrando el día de hoy se va a empezar a complementar. Vamos a empezar a generar estrategias para ese fortalecimiento de los aprendizajes. Vamos a seguir conversando con ustedes desde el equipo pedagógico, acompañándolos tanto en los territorios como a través de espacios como este, para seguir viendo y conociendo estrategias para ese fortalecimiento de los aprendizajes. Entonces, Daniela, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Nos preocupa que a la fecha la plataforma de Evaluar para Avanzar no permita generar resultados para poder analizarlos e interpretarlos. La preocupación también la tenemos nosotros, y digamos que estamos buscando soluciones con el ICFES para que pronto podamos tener esos resultados de Evaluar para Avanzar. Sabemos que los cronogramas se han ampliado, y también sabemos que muchos maestros han tenido dificultades con ese proceso de implementación de Evaluar para Avanzar, que directamente pues desde la Subdirección de Referentes y Evaluación hemos abordado con el ICFES. Entonces, nada, ya las otras preguntas, digamos que ya volvemos y se las escalamos al ICFES, porque ya son directamente competencia de ellos. Entonces, pues agradecerles, invitar maestros a ese fortalecimiento de aprendizaje. Sabemos que eso hace parte de su noble labor que han venido realizando, y lo que queremos dar son pautas y orientaciones para apoyar y fortalecer esos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Daniela. Súper. Muchas gracias, Isaac, por tu intervención, y también a los asistentes. Muchísimas gracias por enviar todas esas preguntas, y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les recordamos, como les mencionaba Isaac hace un momento, que este evento está siendo grabado, y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace, que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar, para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les vamos a compartir un enlace de Contacto Maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando y que tengan un feliz día.